¿Alguna vez te has sentido impotente ante los ataques del enemigo? La Biblia nos enseña que en Cristo tenemos autoridad para enfrentar a Satanás y sus huestes. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo declara: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Como hijos de Dios es fundamental comprender la autoridad espiritual que nos ha sido otorgada. No estamos indefensos ante las artimañas del diablo, sino que contamos con las armas poderosas de Dios para derribar fortalezas espirituales, como se menciona en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. En esta video, exploraremos las bases bíblicas de la guerra espiritual y cómo ejercer efectivamente nuestra autoridad en Cristo. Aprenderemos a identificar las estrategias del enemigo y a contraatacar con las verdades de la palabra de Dios. Prepárate para ser fortalecido en tu fe y equipado para la batalla espiritual que enfrentamos cada día. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Es crucial conocer a nuestro enemigo para poder enfrentarlo efectivamente. La Biblia revela que Satanás fue un querubín ungido, creado por Dios con gran belleza y sabiduría, como se describe en Ezequiel capítulo 28. Sin embargo, su soberbia lo llevó a rebelarse contra el Altísimo y ser expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron, según Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Aunque el diablo posee gran poder y autoridad en este mundo caído, es importante recordar que su poder es limitado y está sujeto a la soberanía de Dios. En Job capítulo 1 y 2, vemos cómo Satanás necesita el permiso divino para atacar a Job. Entre las armas y tácticas del enemigo encontramos la tentación, la mentira, la acusación y la manipulación. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús declara que el diablo es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Además, Satanás busca sembrar duda, confusión y división entre los hijos de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, Pablo advierte: «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Es fundamental estar alertas y firmes en la fe, resistiendo al diablo, con la certeza de que él huirá de nosotros, como se promete en Santiago capítulo 4, verso 7. Conocer las estrategias del enemigo nos permite estar preparados y equipados para la batalla espiritual. En medio de la oscuridad y el dominio del enemigo, surge la figura victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús demostró una autoridad suprema sobre Satanás y sus huestes demoníacas. En Mateo capítulo 4, presenciamos cómo Jesús enfrentó las tentaciones del diablo en el desierto. Con la palabra de Dios como su arma infalible, el Señor refutó cada ataque del enemigo, declarando en el verso 10: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Además, los evangelios están repletos de relatos donde Jesús expulsó demonios con autoridad. En Marcos capítulo 1, versículos 23 al 27, leemos cómo liberó a un hombre poseído en la sinagoga de Capernaum, dejando a todos asombrados por su poder. Pero la demostración suprema de la autoridad de Cristo sobre el enemigo se dio en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, verso 15 declara: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». A través de su muerte y resurrección, Jesús obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás, el pecado y la muerte, y aquí radica la buena noticia para cada creyente. Esa misma autoridad ha sido delegada a nosotros en Cristo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús afirma: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ejercer la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. En su nombre podemos resistir al diablo, atar sus obras y liberar cautivos. Sin embargo, es crucial recordar que nuestra autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra posición en Cristo y nuestra sumisión a Él. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Su triunfo en la cruz nos ha otorgado una herencia de libertad, sanidad y plenitud. Al confiar en su autoridad y permanecer firmes en su palabra, podemos enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que en Cristo ya hemos vencido, como se afirma en 1 de Juan capítulo 5, verso 4. En el principio, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, otorgándole dominio sobre toda la creación, como se registra en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Sin embargo, la caída de Adán y Eva en el pecado tuvo un impacto devastador en la humanidad, permitiendo que Satanás usurpara esa autoridad legítima. A través de la desobediencia, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo muerte, enfermedad y esclavitud espiritual. En Romanos, capítulo 5, verso 12, se nos dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos dejó desamparados. Envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos y restaurar lo que se había perdido». Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 15 declara: «Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». A través de su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección triunfante, Jesucristo nos liberó del dominio del pecado y nos reconcilió con el Padre. En Él, recuperamos nuestra autoridad perdida y fuimos investidos de poder para vivir en victoria. La resurrección de Cristo es la base fundamental de nuestra autoridad como creyentes. Romanos capítulo 6, verso 4 afirma: «Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». Su resurrección nos garantiza una nueva vida, libre de la esclavitud del pecado y con autoridad sobre el enemigo. Es por medio de nuestra identificación con Cristo que recuperamos nuestra posición de dominio. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6 nos recuerda: «Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Al estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, tenemos autoridad para ejercer dominio sobre los poderes de las tinieblas. Ahora que comprendemos la autoridad que nos ha sido restaurada en Cristo, es momento de aprender a ejercerla en nuestra vida diaria. La clave para aplicar efectivamente nuestra autoridad espiritual radica en permanecer en íntima relación con Jesús y estar firmemente arraigados en su palabra. En Juan, capítulo 15, versículo 7, el Señor nos promete: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Al mantener una comunión constante con Cristo a través de la oración, la adoración y el estudio de las Escrituras, nos mantenemos conectados a la fuente de nuestra autoridad y poder. Cuando enfrentamos desafíos o ataques del enemigo, podemos ejercer nuestra autoridad a través de oraciones y declaraciones de fe, basadas en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, se nos insta a revestirnos de toda la armadura de Dios y a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Por ejemplo, si estamos lidiando con pensamientos de miedo o ansiedad, podemos declarar con autoridad: «Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio, según 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Yo elijo revestirme de la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se promete en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Si enfrentamos una enfermedad o dolencia física, podemos orar con fe. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, como está escrito en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Declaro que soy sano y completo en Cristo, y resisto cualquier síntoma o ataque del enemigo contra mi cuerpo. Al enfrentar tentaciones o batallar contra el pecado, podemos afirmar: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, según Gálatas capítulo 2, versículo 20. Resisto al diablo en el nombre de Jesús, y él huye de mí, como se promete en Santiago capítulo 4, versículo 7. Recordemos que nuestra autoridad no se basa en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en nuestra posición en Cristo y en el poder de su nombre. Al ejercer nuestra autoridad con humildad y dependencia del Espíritu Santo, podemos experimentar victorias sobrenaturales y ver el reino de Dios avanzar en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. A lo largo de este video, hemos explorado los fundamentos bíblicos de nuestra autoridad en Cristo y cómo ejercerla para enfrentar los ataques del enemigo. Hemos aprendido que, aunque Satanás es un adversario poderoso, su autoridad es limitada y está sujeta a la soberanía de Dios. Jesucristo, a través de su vida, muerte y resurrección, nos ha liberado del dominio del pecado y nos ha restaurado a nuestra posición de autoridad como hijos de Dios. En Él, tenemos el poder y la autoridad para resistir al diablo, atar sus obras y vivir en victoria. Pero esta autoridad no es automática. Requiere que permanezcamos en íntima relación con Cristo, nos revistamos de su palabra y ejerzamos nuestra fe a través de la oración y las declaraciones basadas en las Escrituras. Al hacer esto, podemos enfrentar los desafíos de la vida con confianza, sabiendo que en Cristo ya hemos vencido. Así que te animo, querido espectador, a abrazar plenamente tu identidad y autoridad en Cristo. No te conformes con vivir una vida derrotada o intimidada por el enemigo. Toma tu posición en los lugares celestiales junto a Cristo y ejerce tu dominio sobre las tinieblas. Declara con fe las promesas de Dios sobre tu vida, tu familia y tu entorno. Resiste al diablo con la autoridad que te ha sido dada y verás cómo él huye de ti. Permítele al Espíritu Santo guiarte y fortalecerte en cada paso del camino. Recuerda, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, como se afirma en Romanos capítulo 8, versículo 37. Así que levántate, hijo de Dios, y ejerce tu autoridad en Cristo con valentía y fe. Tu victoria está asegurada en Él.